Bienvenidos a Biblos, una voz de autoridad, una voz que lleva claridad a la palabra de Dios, una voz que te ayudará a caminar rectamente en estos tiempos de oscuridad y tinieblas. Acompáñenos mientras que exploramos la palabra de Dios juntos y temas que afectan a este mundo y su vida diaria. Bienvenidos a Biblos, una voz de verdad en el mundo. Gloria a Dios, hermanos, un placer estar con usted de nuevo, Biblos Español. Estamos continuando esta conversación del síndrome del impostor, ¿ok? Y tenemos unos huéspedes con nosotros, hermano David Mireles, que normalmente está detrás de la cámara, está enfrente de la cámara el día de hoy, y también hermana Galindo. Entonces, muchísimas gracias por ustedes tomando de su tiempo, estando con nosotros. Así que vamos a continuar en esto. Quiero definir exactamente qué es esto, el síndrome del impostor. El diccionario dice que el síndrome del impostor, también conocido como fenómeno del impostor o impostorismo, es una ocurrencia psicológica en la que un individuo duda que sus habilidades, talentos, o logros, y tiene un miedo interiorizado persistente de ser expuesto como un fraude. Entonces, esto es la mentalidad o la voz en su cabeza que dice que usted no merece estar aquí, no merece estar sentado en la mesa con estas personas. Hay personas mejores que usted que debe estar sentado en su silla. Pero realmente sabemos que Dios nos ha dado oportunidades porque Él ha puesto en nosotros su Espíritu Santo. Entonces hay lugares donde nosotros debemos estar, y yo creo que Dios ha puesto a nosotros en el lugar correcto. Entonces vamos a investigar, vamos a hablar más de eso, pero quería empezar con hermana Galindo. Para los que no saben, hermana Galindo es obviamente la esposa de Pastor Galindo, Doctor Galindo, que normalmente está con nosotros, pero usted estudió en la Instituta Bíblica, y usted a través del tiempo, varios papeles, esposa de el pastor de jóvenes, varias cosas, pero de repente tiene que ser pastor, pues esposa del pastor de una iglesia hispana. Entonces, si usted puede hablar acerca de esto, este sentimiento de siendo la menos cualificada en estas ocasiones. Oh, sí. De hecho, casi toda mi vida he experimentado este síndrome. Porque, por ejemplo, pues yo crecí no crecí en la iglesia, yo crecí en el mundo, pero no solamente el mundo, pero crecí en un área muy afuera de la ciudad, muy rústico, no era un lugar moderno. Yo crecí en una cabaña, sin agua en la casa. Entonces, cuando yo entré a la iglesia, me mudé de allá. Y cuando fui a la universidad o instituto bíblico, yo sentí muy rara porque yo solo tuve 2 años en la iglesia. Yo había venido de ese fondo, yo había crecido en una manera diferente que todo el resto de los estudiantes. Casi todos los estudiantes allá habían crecido en casas de pastor, gente en el ministerio, habían pasado toda su vida en el evangelio, como expertos, y lo mejor de los mejores allá. Sí. Y yo, 2 años en la iglesia, crecí un pecadora, no sabiendo mucho. Entonces, en aquel entonces sentí muy rara, muy diferente, y yo andaba muy, muy tímida y quieta, porque yo sentía eso. Y luego, 15 años luego, cuando mi esposo y yo empezamos la primera obra hispanohablante en la costa, otra vez experimenté eso, porque yo no podía hablar, ni había tomado la clase en high school. Entonces nada. Taco Bell, burritos, esas eran mis palabras. Sí. Entonces, de hecho, yo pensé que Taco Bell era la comida auténtica de México. Yo no sabía nada, porque donde yo crecí no había hispanohablantes, ninguna. Entonces, tuve que aprender a hablar.
y la cosa que me costó es que empezamos con haciendo la obra. No empezamos con prepararnos, porque era algo que empezó de repente, algo no esperado. Entonces yo tuve que aprender en el camino y yo sentí muy ¿cómo se dice? Imposter. Sí. Como un imposter. Y me tocó hacer muchos de los estudios bíblicos porque muchas damas llegaban. En el principio había puras damas llegando a la iglesia. Entonces, yo tuve que enseñar los estudios bíblicos. Si puede imaginar, yo tuve como 50 palabras que había memorizado. Y lo que hacía es leer el gráfico y la Biblia, porque yo podía leer en español, porque es fácil pronunciarlo, pero yo no sabía lo que estaba diciendo. Oh, wow. Pero yo había enseñado las lecciones en inglés, entonces más o menos yo sabía. Pero cuando ellos me hablaban a mí, yo no podía entender. Entonces, me costó tanto. Y como imposter. Yo sentí mucho como imposter. Sí, y es increíble las personas. Anoche yo estaba leyendo la historia de Esther. Y los de todas las doncellas de la área. Ella era como la única extranjera, más o menos, si lo podemos decir. Pero Dios escogió a ella. Entonces había muchas personas en el instituto bíblico que ellos crecieron la vida de siendo un hijo de pastor. Sí. Entonces desde empezar una obra ellos ya tienen experiencia, pero Dios escogió a usted. Y yo no sé por qué. Sí, increíble como Dios hace estas cosas. Yo creo que Él recibe más de la gloria. Sí. Aunque es una vergüenza para nosotros porque estamos haciendo cosas mal, medio, tratando de funcionar en cosas que no podemos funcionar. Pero Él recibe la gloria en eso, yo creo. Amén. Voy a voltear a la página un poquito y quiero hablar con usted, hermano David. Yo sé que usted es dueño de un negocio, usted ha construido un negocio de media, de varias cosas, y también, para los que no saben, yo creo que lo he mencionado aquí en este podcast, que hermano David es el mejor ganador de almas en nuestra iglesia, porque no es porque él está tocando miles de puertas a través de la semana, pero él sabe cómo manejar la media social que nos ayude de tocar miles de puertas en una semana. Entonces, ¿cómo es que usted ha logrado estas cosas en su ministerio, de poder de poder tocar a estas personas, de poder aprender estas cosas, estos pedacitos de tecnología, estas plataformas? Pero haciendo todo eso, yo sé que en el pasado tenía que equivocar o hacer algo mal o malgastar dinero o hacer otras cosas que tiene que levantar de nuevo y empezar de nuevo. Entonces, si se puede hablar acerca de sus experiencias. ¿Has sentido como un imposter en su...? Sí, en varias maneras yo creo que me he sentido como un impostor, porque yo no soy de linaje, como le dice la gente en inglés, pedigree. Yo no soy de linaje alto, como la gente puede decir, porque mi familia no tiene historia de ir a la universidad, somos inmigrantes. Yo soy un apostólico de primera generación, igual que la hermana Galindo. Entonces, hablando de mi vida profesional, mucho de mi experiencia ha sido hands-on, como la gente dice, solamente aprendiendo, haciendo las cosas. Últimamente, como en los últimos dos años, he tenido ese síntoma más, porque la Tabernáculo de Vida ha crecido en una manera tan grande que yo creo que todos nosotros hemos tenido que estirarnos. Porque yo usaba ciertas herramientas, pero yo vi que empezaban la utilidad de esas herramientas ya se estaba acabando. Entonces tenía que aprender diferentes programas, nuevas cosas, diferentes métodos de alcanzar a gente. Entonces sí, en esa manera sí, porque yo me acuerdo empezando haciendo cosas en Photoshop. Yo no sabía qué estaba haciendo. Casi no sabía de lo que estaba haciendo, y
como 2 años después, aquí estoy usando Photoshop para clientes. Entonces estoy haciendo dinero haciendo eso. Entonces, de una manera así. Entonces, y también impostor, porque yo no soy de linaje pentecostal. Entonces, sobresaliendo ese, como usted dice, esa voz dentro de mí que dice, tú no puedes, no mereces. Eso es algo real para mí. Entonces, lo que yo he encontrado que me ayuda es que, porque yo, lugares que voy, los lugares que me encuentro, a veces hay gente que es importante, como que there's somebody, como predicadores y cosas así. Yo tengo que decirme, yo soy lo que Dios dice que yo soy. I am what I say. I am what God says I am. Porque en verdad sí es real eso. Es real. Es real. Entonces, es importante. Ha sido importante para que yo. Es importante que usted crea que usted es lo que Dios dice, lo que usted es. Aunque te levantas a veces, sí te equivocas, pero tienes que seguir. Sí. Tienes que seguir. Sí, amén. Yo creo que eso es muy importante, de reconocer que Dios nos ha llamado a hacer una cosa. Sí. Y si Él nos ha llamado, Él nos puede preparar. Sí. Sí. Amén. Entonces, hermana Galindo, usted ha tenido la oportunidad de trabajar con personas, pues, por ejemplo, estoy pensando en la hermana Goder, que mucha gente muy estimada en los ojos de los demás. Entonces, después de tiempo, usted es la persona que mucha gente estima en su mente. Entonces, quiero saber a jóvenes, a otras personas que están escuchando eso, si usted tiene un poquito de consejo, palabras de ánimo que usted puede dar a alguien que está sintiendo como usted sintió empezando esta iglesia en la costa, que ellos miran el papel que quizás su pastor o quizás la vida o quizás Dios el llamado que Dios ha puesto en su vida, que ellos están sintiendo, wow, ¿cómo es que voy a hacer esto? ¿Cómo es que voy a poder llenar este papel? ¿Tiene un poquito de consejo para estas personas? Pues yo disfruté mucho mi tiempo con hermana Goder porque yo estaba sirviendo en ese tiempo como su chofer. Entonces yo aproveché de mi tiempo con ella, especialmente antes que ella empezó a perder su memoria, y yo quería aprovechar y preguntaba cosas del ministerio y de las experiencias de ella. Y eso es algo muy importante porque la Biblia dice que como aguas profundas es el consejo en el corazón, pero uno tiene que sacarlo. Gente tiene muchas experiencias, pero si uno no pregunta, no van a decir. Gente no andan diciendo, echando palabras de sabiduría. Hablamos de lo que queremos comer para la cena. Sí. Entonces, por ejemplo, la hermana Laurita me llevó la semana pasada para tomar un cafecito, porque ella tenía preguntas. Y yo, pues, me da placer a salir con gente a hablar de experiencias, y ella tenía buenas preguntas, y ella me estaba sacando de mí experiencias, cosas que yo había aprendido por tras de ministerios y experiencias de la vida. Pero eso es lo que debemos hacer. Cualquier persona que tiene en su vida, si sea persona en el ministerio, aprovecha de ellos, pero tiene que preguntar. No tenga duda de preguntar gente de sus experiencias, porque gente quiere compartir, pero nadie quiere parecer como sabedor todo y andar diciendo cosas y opinando de todo. Pero si gente pregunta, sí, es un placer compartir cosas. Sí. Ok, muy bien. Entonces, lo que estoy escuchando es, si estoy enfrentando una situación grande o este papel que tengo que me causa miedo o sentir tímido, lo que sea, lo que puedo hacer es buscar a alguien y sacarles para comer. Sí. No estoy diciendo eso porque quiero que gente me lleve a comer. Sí. No, pero para buscarles, para preguntarles. Sí, porque es difícil en los cultos, donde
sea, para preguntar cosas y abrirse y compartir cosas. Pero si estamos sentados y hay oportunidad, podemos expresarnos y compartir muchas experiencias. Ajá, muy bien. Sí, entonces yo creo que hay más personas que quieren ayudar, pero tenemos que preguntar. Sí, sí. Sí, entonces, muy bien. Hermano David, vamos a regresar a usted, hermano. Quiero saber, para usted, un poquito de consejo que usted puede dar, porque hay mucha gente que miran a nosotros y a lo que usted está haciendo, porque quieren hacer lo mismo para su iglesia, quieren exponer las cosas que ellos están haciendo. Pero no quiero solamente hablar de la media social. Si usted puede hablar a personas en la misma manera, estoy enfrentando eso, no siento capaz de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, ¿qué tipo de consejo usted puede dar a las personas en esta situación? Tengo una palabra, básicamente, es que solamente empieza, porque yo me he encontrado en un lugar que digo, voy a empezar a hacer esto cuando tenga esta cámara, cuando tenga el dinero. Uh-huh. Y lo que he encontrado es que todo lo que tuve que hacer es empezar. Por ejemplo, había un cliente en el empezar de este año que sí estaba interesada en hacer como un sitio de web, pero no la había llamado. Y la gente me conoce y yo no soy alguien que le gusta estar en el teléfono, entonces hablar por el teléfono. Entonces yo nomás le llamé, yo oí que usted estaba interesado, y de ahí salió un cliente. Entonces lo que yo digo es que aunque te sientas descalificado, tienes que empezar para tomar ese primer paso, porque si no tomas ese paso de fe, nunca vas a saber cómo se siente el éxito. Sí. Y ayer estaba viendo como un quote de un predicador que es muy popular. Dijo que Dios ha puesto algo en ti que el mundo necesita. Y algo que hay un síndrome que es similar al síndrome del impostor. Yo lo llamo la humildad falsa. Esconder eso no es humildad, uh-huh. Porque el mundo lo necesita. Uh-huh. Todos nosotros tenemos un don, aunque lo menos que creamos que sea, es un don que el mundo necesita. Entonces, si usted siente que Dios quiere usarlo, a lo mejor va a tener que hablar con su pastor, pero si es para la gloria de Dios, más posible es que el pastor va a decir que sí, ve a hacerlo. Entonces empieza. Toma el paso de fe, porque nunca sabes lo que va a pasar cuando empiezas. Sí, muy bien. Ok, y con eso quiero terminar esta pregunta. Quiero hacerlo a ustedes dos. Si ustedes pueden identificar una cosa que está causando este síndrome en la iglesia apostólica, ¿qué es? Entonces, si lo puedo decir así, si yo quito esto de mi vida, no voy a luchar con eso tanto. Entonces hay ciertas cosas que está limitando, hay ciertas quizás mentalidades, cosas que tenemos en la vida de nosotros. Si ustedes pueden identificar, podemos empezar con usted, David. Sí, yo creo que vivimos en un mundo muy, pues todos lo sabemos, vivimos en un mundo muy materialista. Uh-huh. Entonces yo he visto que la gente muchas veces se comparan. Sí. Y la comparación la Biblia habla que la comparación no es buena, porque uh-huh. todos tenemos una jornada diferente. A lo mejor tú tienes 20 y ves a alguien que ya tiene su posgrado, lo que sea, y ya tiene una casa, y tú apenas estás en Starbucks. Pero eso no quiere decir que Dios no tiene un plan para usted. Amén. Entonces, sí he encontrado que hay algo. Sí, no te compares con otra gente. Dios tiene algo para ti. Entonces quita las comparaciones. Sí. Sí. Hermana Galindo. Y voy a buscar quiero leer una escritura mientras que hacemos eso. Entonces, hermana Galindo. Pues yo digo algo similar a lo que dijo David.
que tenemos esta mentalidad que no podemos hacer algo hasta que somos expertos. Y luego vamos a preparar y luego hacer. Y al contrario es como funciona, porque aprendemos en el hacer. Sí. Por ejemplo, gente siempre me piden, ¿cómo es que yo puedo aprender español para empezar en una obra hispanohablante? Y yo digo, empiece, sí. Porque vas a aprender en el hacer. Si trata de aprender antemano, nunca vas a aprender. Tiene que luchar con eso en el momento. Y sí cueste humildad, porque uno se siente esa vergüenza de no poder. Pero honestamente, no debemos tomarnos en tanto serio. Porque si podemos relajar y reír, gente ríe con nosotros. Cuando digamos cosas ridículas tratando de hablar, gente no te van a hacer broma. Ellos aprecian eso y honestamente es divertido a veces. Pero debemos empezar, debemos prepararnos cuando podemos estudiar. Es como gente dicen, un día yo voy a enseñar estudios bíblicos y yo en mi mente pienso, nunca van a hacerlo. Tienes que hacerlo. Hágalo, porque es como, por ejemplo, yo fui a una escuela para aprender a vender bienes raíces. Esta escuela que te califica para hacer eso. Pero la material es completamente diferente de lo que hagas en la calle. Entonces, y hermana Matisha me dijo eso antemano, que pues apréndelo y pasa el examen, pero eso no es lo que vas a hacer. Ajá. Y es la verdad, es como enseñar un estudio bíblico. Sí, tiene que aprender el material, pero ese es solamente un partecito de lo que haces, aprendiendo a formar relaciones y conectar con una persona y determinar lo que ellos necesitan. Hay muchas otras cosas que tiene que aprender, pero solo puede aprenderlo por hacerlo. Ajá, muy bien. Entonces, yo creo que en esta conversación hemos hablado de dos negocios, el negocio de la hermana Galindo y también el hermano David. Gracias, hermana Galindo, por ese comercial de su negocio. de su negocio. Enlaces va a estar en el descripción. Sí, y hermano David, lo que usted hace, hemos hablado de eso, pero quizás hay rápidamente, porque nunca sabemos el primer episodio que la gente van a ver. Entonces, rápidamente, hermano David, si usted nos puede explicar lo que usted hace en su negocio, True Media. Sí, básicamente lo explico es un negocio de publicidad digital. Uh-huh. Si usted lo que necesite de fotografía, videografía, gráficos, manejando media social, haciendo websites, es lo que yo hago. Ok. Yeah. Muy bien. Entonces, con eso, y perdón, estaba buscando una escritura mientras que estábamos hablando, pero quiero leer esto. Es un verso muy popular. Es Esther, capítulo 4, verso 12. Y dijeron a Mordoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mordoqueo que respondiese a Esther: ¿no piensas que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío? Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y a la casa de tu padre pereceráis. Y quién sabe, eso es la parte importante, quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces yo creo que Dios ha traído nosotros al reino para hacer una obra. Y no debemos dejar que este síndrome del impostor nos detiene. Sí. Entonces vamos adelante en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos ha acompañado en esta conversación. Esperamos que usted ha aprendido algo y que usted siga adelante en el nombre de Jesús. Que el Señor le bendiga ricamente. Adiós. Gracias por sintonizarse a este podcast de Biblos Español. Si usted ha disfrutado este podcast, tome el tiempo de dejarnos un comentario y compartirlo con sus amigos y familia. Para ser notificado cuando publicamos nuevos podcasts, asegúrese de suscribirse. Nos vemos la próxima vez.